hermano, hemos leído, como decía, estas dos porciones que teníamos, ¿cierto?, por separado, pero las hemos juntado en una, y leímos de Efesios capítulo 3, del versículo 1 al 13, el cual, mi hermano, el apóstol Pablo empieza él diciendo algo, y después se interrumpe a sí mismo y hace un paréntesis. Y todo ese paréntesis lo tenemos aquí en estos casi en 12 versículos, del 2 al 13 tenemos un paréntesis. Entonces, mi hermano, fíjese lo que dice el apóstol, dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y ahí empieza el paréntesis. Y lo que él quiere decir, lo dice recién en el versículo 14, que lo vamos a ver con la ayuda del Señor, si Dios quiere, la próxima semana. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él comienza diciendo, ¿cierto? Por esta causa yo, Pablo, incluso hay una versión de la Biblia en que lo incluye inmediatamente. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, doblo mis rodillas. Pero vamos a abordar el paréntesis, dice que él trata de mostrar e identificar a la iglesia de Éfeso cuál es su papel en el Evangelio. ¿Cuál es el rol que Dios de una manera muy extraordinaria le concedió al apóstol Pablo en lo que es la dispensación de la gracia, que se llama el pacto de gracia que Dios hizo, ¿cierto?, con nosotros por medio del Señor Jesucristo y que es proclamado a través del Evangelio? ¿Qué lugar el Señor le dio a Pablo en la proclamación del Evangelio y por qué es tan importante? Como hemos visto, mi hermano, nosotros hay dos grandes partes que componen la iglesia del Señor. Nosotros vemos en el libro de los Hechos, por ejemplo, ¿cierto?, que la palabra del Señor nos habla de que el Evangelio era predicado solamente a los judíos. Incluso cuando ellos van saliendo, ¿cierto?, hacia otros lugares, hacia Samaria, por ejemplo, dice que ellos iban predicando a todas las personas, dice, pero solamente a los judíos, a todas las personas que se encontraban, pero solamente a los judíos, excluyendo del Evangelio a los gentiles. Pero el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto?, le muestra al apóstol Pedro de que el Evangelio también era para los gentiles, es decir, para las personas no judías. Y ahí vemos el episodio, ¿cierto?, en que Pedro le predica el Evangelio a Cornelio y a su familia, que él no era judío, y con eso se inicia o se inaugura, ¿cierto?, lo que es la proclamación del Evangelio a los gentiles, a los no judíos. Sin embargo, después, claramente, el Señor hace una división de funciones, por decirlo así, ¿cierto? Y como el mismo apóstol Pablo dice, el apóstol Pedro fue enviado a los judíos y yo fui enviado a los gentiles. La principal ocupación que el Señor le dio al apóstol Pablo fue predicarle el Evangelio a las personas que no eran judías, a los gentiles. Y esto, como hemos conversado en toda esta escuela dominical, ¿cierto? Y también un poquito tocamos el tema en la carta a los Gálatas, fue algo bien difícil de que los judíos pudieran entenderlo, porque ellos pensaban de que Dios no tenía ninguna intención de revelarse a los gentiles, que Dios no tenía ninguna intención de salvar a los gentiles, a pesar de que, como hemos conversado también, muchas veces en el Antiguo Testamento se revela que el Señor tenía un propósito para los gentiles, pero no estaba claro, sino que estaba oculto. Por eso Pablo habla, dice, del misterio. El misterio, la palabra misterio,
para nosotros significa algo que es secreto. Un misterio es algo secreto. Sin embargo, la palabra griega que se usa acá, misterión, significa un secreto, pero que es revelado, algo que se cuenta, ¿ya? Algo de lo cual nosotros podemos entenderlo. Aquí Pablo, ¿cierto? Primero dice que él es prisionero de Cristo Jesús, dice, por vosotros los gentiles. Él se considera prisionero de Cristo. Y esto, mi hermano, podemos entender de que él estaba preso por la causa del Señor, ¿cierto? Estaba preso por el Evangelio. También podemos entenderlo que él se consideraba que él estaba a disposición del Señor, que él estaba cautivado por Cristo, ¿cierto? Y mi hermano, también a través de esto podemos ver que el apóstol Pablo no decía, si usted se da cuenta, él no dice, yo estoy preso por el Imperio Romano. Podría haber dicho, yo soy prisionero del César, porque mientras estoy apelando al César, estoy preso. Pero él dice, no, yo no soy prisionero de ningún hombre, yo soy prisionero de Cristo. Entonces, a través de esas palabras, el apóstol Pablo está diciendo, aquí el que manda es el Señor. Y él entendía, ¿cierto? Con esto él estaba dando a entender de que para él el Señor es la causa de todo lo que ocurre. Y las demás cosas, ¿cierto? Son solamente instrumentos. Uno puede decir, yo no voy a la iglesia, ¿cierto? Y estoy encerrado en mi casa por el COVID, ¿verdad? Pero si tuviéramos la mente de Pablo, diríamos, por la voluntad de Dios. Estamos en la casa y nos tenemos, ¿cierto?, que reunir, ¿cierto?, en nuestras casas y tenemos que mantener la comunión del Señor en nuestras casas por la voluntad de Dios. Él nos tiene aquí, no ningún bicho raro, ¿cierto? El Señor es el que nos tiene aquí. El bicho es un instrumento. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Pablo pensaba así, decía, yo no soy prisionero de César, yo soy prisionero de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, por vosotros los gentiles. Él claramente, ¿cierto? Él da a entender a los gentiles que su principal enfoque, el principal enfoque de Pablo eran ellos. Si usted se fija, vamos a revisar ahí en el libro de los Hechos, casi al terminar el libro de los Hechos, cuando Pablo está ahí cumpliendo, ¿cierto?, un periodo de cárcel, pero en una residencia, en una casa. En el capítulo 28, en el versículo 25 en adelante, Pablo habla con judíos y les dice lo siguiente, dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Hasta ahí, mi hermano, vemos cómo el apóstol Pablo, ¿cierto?, entendía que él había cumplido ya con anunciar el evangelio a los judíos hasta donde él pudo y hasta donde el mismo Señor, Dios, ¿cierto?, lo había delimitado. Él mismo
había dicho que el pueblo de Israel se iba a endurecer e iba a rechazar el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, ¿cierto? Dice, esta salvación es enviada a los gentiles. Y Pablo habla ahora entonces de la administración que Dios le dio. Dios le concedió, le dio una gracia, un regalo, ¿cierto? Al apóstol Pablo, y le dio a su administración un misterio. Decíamos que el misterio no era algo secreto, como nosotros entendemos la palabra, sino que era un misterio, pero revelado. Algo que el Señor estaba dando a entender. Este misterio, dice, fue un mensaje que estuvo oculto y que antes no le fue revelado, dice, a ningún hombre. Decíamos nosotros que en el Antiguo Testamento uno puede ver en la sombra, ¿cierto?, algunas pistas, algunas señales de lo que es el Evangelio y cómo el Evangelio iba a llegar a los gentiles, a las personas que no eran judías. En una clase hablamos de los magos, ¿cierto?, que fueron a ver al Señor Jesucristo. Hablamos de Rahab la ramera, ¿verdad? Hablamos de Ruth la moabita. Hablamos de varios personajes, ¿cierto?, que en realidad no eran judíos y que fueron integrados al pacto, fueron integrados al pueblo de Israel como parte del pueblo de Dios. Sin embargo, ahora en el tiempo, ¿cierto?, de los apóstoles, es que el Señor empieza a revelar claramente el misterio del Evangelio. En el versículo 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dios nos bendiga. Amén. No se dio a conocer, dice, como ahora, de la forma en que ahora, de una manera clara, sin velo, frente a frente, con palabras claras. El Evangelio, como hemos dicho algunas veces, en el Antiguo Testamento está oculto y en el Nuevo Testamento el Evangelio está revelado, ¿cierto? Esa es la regla a la cual está aludiendo el apóstol Pablo. Dice, el versículo 6 dice que los gentiles, y este es el misterio al cual Pablo se refiere específicamente, dice que los gentiles son, y aquí notamos tres cosas, con palabras que son muy fuertes para una persona que era judía y que creía que solamente Israel era el pueblo de Dios. Eso nosotros tenemos que entenderlo para poder entrar, ¿cierto?, en cómo impactó esto a la iglesia y cómo impactó esto a los judíos. Que ellos se consideraban el pueblo de Dios exclusivamente, y sin embargo Pablo aquí dice tres cosas donde mezcla a los judíos con los gentiles y los hace uno solo. Dice que los gentiles son coherederos. Esa palabra, ¿cierto? Que en las tres palabras que vamos a ver es la palabra griega sin, el co es sin, que significa junto con. Dice, los gentiles son coherederos. Es decir, la misma herencia que tienen los judíos, hablamos de una herencia, ¿cierto?, espiritual, la promesa que Dios le hizo a Abraham en el pacto, ¿verdad?, de que su descendencia sería incontable, y esa promesa se cumple en la simiente, que es Jesucristo el Señor, y todos los que creen en Jesucristo el Señor, como dice la carta a los Gálatas, dice, son hijos del creyente Abraham. Entonces, la promesa está en la fe. Por lo tanto, nosotros nos hacemos herederos de la misma promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿cierto? Somos parte de esa descendencia de Abraham, somos coherederos. ¿Qué diferencia hay entre un judío y un gentil? Si creemos los dos en Cristo, ninguna. Somos coherederos. Ninguno es más que el otro. El judío y el gentil que creen en Cristo son coherederos.
Después viene otra palabra que dice miembros del mismo cuerpo. Otra vez vuelve a juntar, si se da cuenta, ¿cierto? Ellos se decían, nosotros somos judíos, ustedes son gentiles, pero el Evangelio dice, ustedes, tanto judíos como gentiles. Y la tercera es copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de gentiles, participan de la misma promesa. Participan de la misma promesa. Me causaba mucha gracia la palabra griega, porque la palabra partícipe es me toca. Es gracioso. Bueno, copartícipe dice de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. El Evangelio es el medio que Dios utiliza, ¿cierto?, para poder hacer que nosotros seamos copartícipes de la promesa en Cristo el Señor. Del cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro, fui hecho servidor, ¿cierto?, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Según la operación de Dios, ¿cierto?, el poder que operó en el apóstol Pablo, ¿cierto?, para capacitarlo y hacerlo ministro del Evangelio para los gentiles. Ahora Pablo se enfoca, ¿cierto?, al mismo y dice, yo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él usa, ¿cierto?, un término que en el lenguaje se llama superlativo, ¿cierto? El superlativo, dice, él es el más pequeño, dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Uno dice, ¿quién es el más chico? El más pequeño. Pablo dice, no, yo soy más chico que el más chico. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces utiliza, ¿cierto?, ese superlativo para él dar a entender a la iglesia cómo él se ve como persona indigno de ser ministro del Evangelio. Y que esto es solamente una gracia de Dios, es un regalo. Que él haya sido constituido como predicador y como apóstol es solamente un regalo de Dios. Él no es digno de ser ministro. Dice, me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? La de anunciar entre los gentiles, ese es el enfoque principal del ministerio de Pablo, ¿cierto? El anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable. Es una de las mejores palabras que se pudo encontrar en castellano para poder traducir esta idea de una riqueza inagotable, infinita. Dice, de las inescrutables, algo que no se puede contar. Cuando usted ve, ¿cierto?, hay una votación, una elección, ¿verdad? Cuando ya se termina de votar, se hace el escrutinio de los votos, ¿cierto? ¿Qué significa? Contar, ¿verdad? Abren ya hasta se me olvidó cómo se llama la cajita, la urna, gracias. Se abren la urna, empiezan a sacar los votos y empiezan a contarlos. Tantos para este, tantos para este y tantos para este. Escrutinio. Y aquí la palabra del Señor dice que las riquezas de Cristo, que son las que vimos, ¿cierto?, en el capítulo 1, ¿se acuerdan ustedes que habían bendiciones espirituales en Cristo Jesús? Que habían bendiciones del pasado, bendiciones del presente y bendiciones del futuro. Amén. Las inescrutables riquezas de Cristo, dice, son inescrutables, es decir, no se pueden contar. Bendito es el nombre del Señor, porque son infinitas. Es una riqueza inagotable. Y dice el versículo 9, dice, y de aclarar, el Señor me dio la gracia de anunciar, dice el Evangelio, y de aclarar, dice, a todos, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. El Señor tenía, ¿cierto?, esto guardado, reservado. No es un plan B,
La iglesia, ¿cierto? No es, me falló Israel, voy a hacer otro pueblo. No, no es un plan B de Dios, sino que es, dice, un misterio que estaba escondido desde antes de los siglos. Dice, desde los siglos en Dios, misterio escondido. Dios, como, ¿cierto? En los versículos anteriores vemos cómo el Señor hace de los dos un solo pueblo. En el capítulo 2 también lo menciona así, claramente, ¿cierto? Que el Señor hace de judíos y de gentiles, los junta y hace un solo pueblo. Y ese pueblo es la iglesia. Amén. Ahora, los judíos que no son cristianos, ¿son nuestros hermanos? No. Los judíos que no son cristianos no son nuestros hermanos. Amén. Oramos por Israel, oramos por Jerusalén, esperamos, ¿cierto?, que el Señor haga la obra en ellos como en todas las personas del mundo, por supuesto. Pero los judíos que aún no se han convertido a Cristo, actualmente no son nuestros hermanos porque no tienen nuestra misma fe. Amén. Que el Señor nos bendiga. No tienen el mismo Dios. Fíjese, no tienen el mismo Dios, lo que estoy diciendo. Ellos dicen, no, pero es que si ellos tienen el Dios verdadero, el Dios único, Jehová, sí, correcto, ellos creen eso. Pero al rechazar a Jesucristo, ellos ya no están creyendo en el Dios verdadero, se apartaron de lo que Dios quiso hacer, de su voluntad, de cómo el Señor se reveló, ¿cierto? Entonces, mi hermano, el judío que no es cristiano, como decía, no es parte de la iglesia. ¿El Señor puede hacer la obra? Por supuesto. ¿Quiere hacer la obra? Quiere hacer la obra, pero depende solamente del Señor. Dice el versículo 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, el Señor lo que está haciendo a través de su iglesia es pintarle un cuadro de colores vivos para que a través de una proyección, ¿cierto? Una proyección de un paisaje, por decírselo así, ¿cierto? Él le está mostrando lo que el Señor está haciendo y se lo está mostrando a los ángeles y a los demonios. Esas personas espirituales que están representadas con estas palabras que dice los autoridades, dice y potestades. Principados dice y potestades en los lugares celestiales. El Señor entonces, como decía, a través de la iglesia está formando un pueblo y está Él como pintando un cuadro de muchos colores, ¿cierto? De muchos colores, de mucha variedad. Es como que si el Señor se hubiese plantado un jardín de flores muy hermosas, de todos tipos de colores, de todos tipos de formas, de todos tamaños, y a través de eso, ¿cierto? Él está mostrando su gloria a las potestades, a las autoridades, ¿cierto? Celestiales, ángeles y demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿En quién? En Cristo Jesús. Tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahora, ¿cierto? Antes que en el Antiguo Testamento solamente entraba hacia el interior del templo, entraban los levitas, y hacia más adentro entraba solamente el sumo sacerdote. Ahora el Evangelio dice que nosotros todos tenemos, dice, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Cristo. Todos podemos llegar a Dios, no necesitamos ser sacerdotes, según los hombres, no necesitamos tener un título especial, usted no necesita tener un ministerio o que una institución cristiana le reconozca, usted tiene tal título y por eso usted puede llegar a Dios.
no, sino que dice, todos tenemos ahora entrada y acceso. Por eso es tan importante cuando los reformadores en el siglo XVI entendieron esto, y ellos dijeron, todos los cristianos son en un sentido sacerdotes. Por eso es que en el cristianismo protestante no existe el sacerdote, como en el catolicismo. El catolicismo tiene un sacerdote, ¿cierto? Es una persona que supuestamente está especializada para interceder ante Dios por el pueblo y nadie puede hacer lo que el sacerdote puede hacer. Sin embargo, en el cristianismo evangélico protestante, todos los creyentes somos sacerdotes y podemos llegar y tenemos acceso al Señor. Que Dios nos bendiga. Tenemos acceso al Señor por misericordia, amén, por la fe en Cristo el Señor. Amén. Versículo 13 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Dice, por lo cual, dice, por todo esto que yo les he dicho, que el Señor, ¿cierto?, me mandó a los gentiles con la revelación, ¿cierto?, clara del Evangelio de Dios, y que el Evangelio del Señor les llegó claramente, ¿cierto?, a ustedes, y que ustedes ahora son parte del mismo pueblo y participantes de las mismas bendiciones y de las mismas promesas, que ustedes reciben las mismas riquezas de Cristo el Señor. Por todo eso yo les pido, no desmayen, no se asusten porque yo estoy preso, porque me azotan, porque estoy sufriendo yo. Ustedes no se asusten, no desmayen, no digan todo esto es en vano, el Evangelio es puro sufrimiento. Dice, no se asusten, ¿cierto? No desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, dice, las cuales son vuestra gloria. Ustedes deberían jactarse, dice Pablo, ustedes deberían jactarse y decir, hay uno que está sufriendo, hay un apóstol que está sufriendo, hay apóstoles, hay varones de Dios que están sufriendo por la causa del Señor, y gracias a ellos, de alguna forma, el Evangelio nos llegó a nosotros. Ellos tuvieron que soportar dolores, tienen que soportar cárceles para que el Evangelio nos llegue. Si ellos no hubieran estado dispuestos, el Evangelio no hubiera llegado a nosotros. Por eso dice, ¿cierto? El apóstol dice, mis sufrimientos, mis tribulaciones son un orgullo para ustedes. Nosotros, mi hermano, no podemos avergonzarnos de los mártires de la iglesia, ¿verdad? Si miramos hacia atrás, si vemos los apóstoles de Cristo, todos ellos murieron, ¿cierto? Murieron ejecutados, menos uno que fue el apóstol Juan. El apóstol Juan murió en la ancianidad. Pero todos los demás, ¿cierto?, fueron ejecutados. Y su sangre no fue derramada en vano. Después de ellos vinieron otros, que también muchos de ellos murieron y padecieron por causa del Evangelio. Y lucharon para que el Evangelio llegara a muchas otras personas que conocieron el Evangelio de sus bocas. Bendito es el nombre del Señor. Y luego, mi hermano, en la historia está llena, mi hermano, hasta el día de hoy, de mártires. Hermanos amados, que están dispuestos a padecer y a sufrir por causa del Evangelio, para que el Evangelio llegue a personas que en este momento no tienen cómo conocer a Cristo. Ellos están dispuestos y dicen, yo voy a ir allá, no importa lo peligroso que sea, porque yo sé que el Señor va a salvar a alguien, que debiera traspasar nuestros corazones, nuestras vidas, que nos debe hacer sentir gozo, ¿cierto?, de pertenecer a un pueblo valiente, y que el Señor nos haga valientes, ¿cierto? A nosotros, a cada uno de nosotros, el Señor nos haga valientes. Para terminar ya, mi hermano, lo que el Señor nos dice en su palabra es que Él, en resumen, Dios dice, le revela este evangelio
de cómo los gentiles, nosotros que no éramos judíos, íbamos a ser incorporados al pueblo de Dios, a su iglesia, se lo revela, ¿cierto?, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo y los demás apóstoles y otros varones, este mensaje lo proclaman a las personas. Dios empieza a hacer una obra y empieza, ¿cierto?, a formar su iglesia. Y Dios, a través de formar su iglesia, cuando se empieza a multiplicar y a crecer su iglesia, Dios proyecta esa imagen hacia los lugares celestiales para mostrar su gloria a los seres espirituales, ángeles y demonios. Es algo maravilloso. Si usted ve, es una revelación que baja directa de Dios, se proclama en el mundo entre los hombres y después, con el poder transformador del Evangelio, se proyecta hacia el cielo, como un plano que se puede ver, ¿cierto?, desde lo alto. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, que el Señor nos permita atesorar esta verdad, que somos parte del pueblo de Dios, que somos parte de la iglesia de Cristo, un pueblo escogido por gracia del Señor, como el apóstol Pedro también lo dice. Dice linaje real, sacerdocio, ¿cierto?, nación santa, linaje escogido, bendito sea el nombre del Señor, pueblo adquirido por Dios. Que el Señor nos bendiga, alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones